Mira, la verdad que es una gran satisfacción que esto se esté publicando, que se haya publicado y que se esté difundiendo. Y además difundiendo es gratuito, así que para mí es una gran satisfacción. Esto un poco empezó, yo hace más de 20 años que vengo siguiendo todas las novedades de cuestiones relacionadas con la problemática del tabaco, y al principio yo empecé a cubrir esto como, de alguna manera, con una visión, que era la idea, la creencia más generalizada en ese momento, de que fumar es una cuestión individual, ¿no? De que, bueno, si una persona no deja de fumar es porque no quiere. Todo ese tipo de creencias, ¿no? Ujú. Entonces, con el tiempo empecé a entrevistar a científicas, científicos de Argentina y de otros países del mundo, y me empecé a dar cuenta que esa visión era un poco errónea, que, digamos, la tenía yo y la mayoría, y es un enfoque que en general en los medios se ha dado mucho. Entonces, en ese momento, que esto hace 20 años más o menos, cuando se hizo el acuerdo para el convenio marco del control del tabaco, que es el primer tratado de salud pública que se firmó en el mundo y es relacionado con el tabaco, ahí me di cuenta que había algo más que desde los medios de comunicación teníamos que abordar, que eran todas las cuestiones que tienen que ver con las políticas públicas internacionales, nacionales, provinciales, sobre cómo hacer que esas personas, que en realidad estábamos culpabilizando que están fumando, en realidad son víctimas. Entonces, por un lado, hice un cambio mental yo en ese momento, y después entonces me empecé a capacitar haciendo entrevistas. Después, como vos recién mencionaste, en 2007 gané un premio por mis coberturas que tenía más que ver con la cobertura de todo el proceso que llevó a distintas normas para la creación de ambientes libres de humo del tabaco. Entonces, todo eso me empezó a abrir un poco la visión y a darme cuenta que hay muchas miradas, muchos aspectos a tener en cuenta. Uno siempre puede pensar, y sinceramente se hace desde el punto de vista sanitario. Sí. Pero ¿qué pasa? Es como que el problema en realidad el problema es grave, porque muere todavía un montón de gente. Entonces, ¿cómo hacemos en los medios de comunicación para sostener una cobertura y no aburrir a nuestros lectores? Sí, tal cual, ¿no? Porque como que uno repita el mensaje y que siempre termina siendo el mismo. El fumar hace mal, el fumar causa EPOC, Claro, y parecemos los paquetitos de cigarros, digamos, que traen ya esas leyendas. claro. Entonces, esta guía, por un lado, es como puse a compartir, igual me llevó a investigar más, por supuesto, y hacerla con investigación. Está basada en un montón de investigaciones científicas. La mayoría de la información está basada en estudios publicados, pero también lleva esto, a que los medios de comunicación, a invitar a los periodistas y a las periodistas que tengan en cuenta que desde hace más de 100 años la industria tabacalera nos ha generado desinformación, es decir, ha generado información engañosa o falsa que hace que la ciudadanía quede sin información adecuada, sin información rigurosa sobre los efectos perjudiciales del consumo del tabaco y del humo, ¿no? Sí. Entonces, lo que hay una primera parte de la guía es que recorre un poco cómo fueron las estrategias de la industria tabacalera para que la población, no solo en Argentina, en el mundo, no se enterara lo que iba descubriendo la ciencia. Y resumidamente, por ejemplo, es interesante también que en los años 40 se empieza a descubrir la asociación entre consumo de tabaco, del cigarrillo tradicional, y cáncer. Y Ángel Roffo, que era argentino, es uno de los primeros que desde la Argentina aporta conocimiento sobre eso. Ahora a nivel mundial, en ese momento nadie le prestaba atención, pero ahora a nivel mundial ya se lo ha reconocido como alguien que contribuyó mucho en ese momento. Bueno, siguió el tiempo y ¿qué pasa?
después, en los años 60, vos que mencionabas que hoy justo está el movimiento feminista y todo esto, en los años 60, con el movimiento feminista, la industria tabacalera se aprovechó de los eslogans del movimiento feminista y empezó a promocionar sus productos como que eran parte de la independencia femenina. Mira. Entonces, parte de la liberación femenina. Y esa no es la única, lo hizo, por ejemplo, se aprovechó en estos últimos años, donde en Estados Unidos se debate mucho sobre el racismo, ¿no? Dice que hay un eslogan que es, ¿cómo se dice? Vidas, las vidas de las personas negras importan. Sí. Bueno, también la industria tomó ese eslogan y lo llevó para vender más productos del tabaco en la comunidad negra. Entonces, ¿qué pasa? Es como que va cambiando a qué público le va ofreciendo sus productos. Y cuando se da cuenta que ese público está mermando, porque lamentablemente la gente se muere, la mitad de los productos de las personas que consumen tabaco se mueren de manera prematura, entonces va buscando. Y hoy, también estos últimos años, el foco principal han sido conseguir niños y adolescentes para que consuman. A pesar de que la industria dice que no le vende, hace todo un montón de tácticas para... hoy, por ejemplo, usa las redes sociales o usa los influencers, figuras famosas a las que les pagan apareciendo con algún vapeo, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, volviendo a la guía reconstruye esta historia de cómo la industria tabacalera nos ha generado, ha difundido desinformación. Y después, para los periodistas, pero también es información que puede ser útil o que puede interesar a gente que no sea periodista, porque es cómo el tabaco afecta a las mujeres. Por ejemplo, muchas de las personas que se enferman por las enfermedades causadas por el tabaquismo o por distintos productos del tabaco, después tienen que ser cuidadas por las mujeres. Entonces eso es una gran carga para las mujeres en América Latina. Después hay una mirada también ambiental, que a lo mejor hay gente que a lo mejor dice, qué feo, qué mal que están, no sé, la basura en las playas. Pero si una persona consume un producto de tabaco, está también contaminando el ambiente con su residuo, ¿no? Sí. Y es un residuo que sería innecesario. Después también en la guía se revisan distintos argumentos o mitos, mejor dicho, sí, que viven circulando. Muchas veces el sector, los investigadores en temas que denuncian los efectos perjudiciales del tabaco piden que, mejor regulación, ¿no? Entonces, un argumento de la industria tabacalera es, pero ustedes quieren regular y generan desempleo. Sí. Bueno, ese argumento del desempleo es una falacia, no es verdad. ¿Por qué? Porque, por otro lado, uno tiene que concentrarse como periodista en de qué empleo estamos hablando. Entonces, primero está demostrado científicamente que muchos de los productores del tabaco se enferman por el tipo de producción en la que están metidos, o sea, como un problema de salud ocupacional. Sí. Segundo, la producción del tabaco genera un montón de daños, pérdidas de deforestación, los residuos que están en el suelo o que llegan a los mares. Entonces, en la guía se detallan bastante los datos. Y después también hay otro tema que también es una falacia, que muchas veces dicen, no, más impuestos, si se ponen más impuestos más altos al tabaco, se genera más contrabando. Bueno, eso no es cierto. Al contrario, toda la investigación científica demuestra que poner impuestos más altos al tabaco son la manera más costo efectiva para desalentar el consumo. Y además, esta es una de las medidas que más protege a la gente de menores recursos, porque la gente de menores recursos, a medida que le aumentan el cigarrillo o otros productos del vapeo, empiezan a dejar de fumar y ahí quedan protegidos
porque no se los expone a un producto que les acorta la vida. Tal cual. Muchas veces esto se percibe como diciendo, me están limitando mi libertad a fumar. Esa es la gran creencia, pero en realidad es como que han promocionado un discurso que a todos nos convence que están eligiendo con libertad, y en realidad el consumidor no está eligiendo con libertad, porque son productos que generan adicción. Entonces, bueno, es todo un tema, ¿no? Sí. Pero fue un poco por ahí, por todos estos temas que te estoy comentando.